Buenas noches, bienvenidos al podcast Mentes Pensantes. Esta noche tendremos como invitado a Edwin Mejías, quien nos estará comentando sobre la sentencia emanará del Tribunal Supremo de Justicia relacionada con la empresa Monómeros. Bienvenido, Edwin. Empezaremos con una pregunta sencilla. Gracias. Como lo dijiste, mi nombre es Edwin Josué y estaremos hablando acerca de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del caso Monómeros. ¿Qué es el Tribunal Supremo de Justicia? Es muy perceptiva tu pregunta y es muy importante también. El Tribunal Supremo de Justicia es parte del sistema jurídico de Venezuela y es la máxima corte, es el máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí, eso lo que significa es que todas sus sentencias son vinculantes y tienen de carácter coercitivo. Tienen que ser acogidas y tienen que ser acatadas por todos los demás tribunales de menor instancia. En otras palabras, de primera instancia, de segunda instancia. No existe ningún tipo de recurso o apelar las sentencias que el Tribunal Supremo de Justicia considere totalmente resueltas, ya que estas tienen la característica de cosa juzgada. ¿Qué es una sentencia de nulidad absoluta? Correcto, una sentencia de nulidad absoluta son todas aquellas que están viciadas de una manera que no puede ser y esta misma no puede proceder, ya que hay algún problema de su forma, hay algún problema de fondo y por lo tanto no puede obtener o no puede generar resultados jurídicos. Es importante destacar que la sentencia de nulidad absoluta, como su nombre lo dice, es una nulidad absoluta, no es subsanable, por lo tanto no puede ser aplicable. Hay que compararlas con las sentencias de nulidad relativa, que como su nombre obviamente lo dice, se puede subsanar de alguna u otra manera. ¿Contra quién o qué se dictó esa sentencia? Esta sentencia se dictó contra dos hechos legales. Uno fue el hecho que en este momento la memoria no me da, pero fue un acto de transición que la Asamblea Legislativa se dictó para la transición de la democracia, ¿verdad? En esta transición de la democracia se nombró al presidente encargado Juan Guaidó, que a su vez en sus funciones de presidente interino, nombró a una directiva ad hoc que le llamaron este fue el nombre que se le dio ad hoc, y allí lo que se pretendió fue nombrar, valga la redundancia nuevamente la palabra, las juntas directivas de empresas que se encuentran en el manejo de activos en el exterior. El caso esta sentencia, el caso Monómeros, es una empresa filial de Pequiven, que sabemos que es la petroquímica de Venezuela. Monómeros es una empresa de capital mixto, porque tiene capital privado y capital del Estado venezolano. Esta está situada en Barranquilla y se está regida por el Código de Comercio colombiano. Está un poco complicado. Entonces, ¿la Asamblea Nacional no está en funciones de legislar? ¿Quién legisla en Venezuela? Sí, es muy complicado y lo dijo uno de los juristas venezolanos, Carlos Maldonado, que es un caso sui generis. ¿Qué significa esto? Que es un caso muy particular, que es único, porque al parecer hoy en día en Venezuela tenemos dos asambleas, la asamblea que está en desacato y la asamblea que está, o la que se eligió y la que es constituyente. Entonces, aquí estamos hablando un poco más de derecho constitucional, de dónde se funda o de dónde se fundamenta el poder de la asamblea como tal. En Venezuela hay dos cuerpos, uno reconocido internacionalmente por ciertos países y otro no reconocido por el mismo gobierno venezolano. Entonces es muy complicado, no tenemos mucho tiempo para hablar sobre el tema, pero si nos apegamos totalmente al proceso y somos procesalistas de corazón, en Venezuela la asamblea que puede legislar es la constituyente. ¿Por qué Colombia reconoció a la asamblea en desacato? ¿Quién o cómo se reconoce a un estado? Bueno, nuevamente estamos hablando de temas constitucionales, de temas de derecho constitucional, y para ese entonces Colombia reconoció a la asamblea en desacato debido a que los líderes políticos se alineaban. Iván Duque era el presidente de Colombia para ese entonces, a su misma vez de que estaba respaldado por la administración de Donald Trump. Entonces allí se alinearon los intereses políticos de Estados Unidos y de Colombia
Colombia para que pudieran otorgar ese reconocimiento a la asamblea en desacato. Es allí donde yo particularmente, mi opinión es, pero ¿quién reconoce o quién le da una validez a un estado? ¿Es un estado extranjero? ¿Es la injerencia americana? ¿Es el reconocimiento de Colombia? ¿O es que nosotros como estado venezolano no podemos autentificarnos nosotros mismos? No somos soberanos. Y ahí es donde voy a responder a la segunda pregunta tuya. ¿Qué es un estado o quién reconoce un estado? Hay muchísimas tesis, pero podemos reconocer la tesis de reconocimiento internacional y autodeterminación de los pueblos, que es aquella que sigue la ONU y es el estándar internacional. Un estado, para ser reconocido, necesita un territorio, necesita un pueblo y necesita un cuerpo legislativo, donde este va a hacer uso de la fuerza dentro del territorio que ya mencioné a su población. Entonces, ¿quién reconoce un estado? Nosotros mismos, pero a su vez, como estamos en un mundo globalizado, necesitamos el reconocimiento de la comunidad internacional, no solamente el reconocimiento de Estados Unidos o de Colombia. Volvamos nuevamente a la sentencia. ¿Por qué se dictan las sentencias de este tipo? Estas sentencias se dictan para prevenir, estas sentencias se dictan para evitar cualquier tipo de ataque a la Constitución, que bueno, no sé, en estos momentos de Venezuela la situación es sumamente complicada y ¿qué queremos hacer? Queremos cuidar el gobierno, el sistema que ya existe, o queremos darle cabida o queremos darle oxígeno al nuevo gobierno en paralelo que existe hoy por hoy en Venezuela. Entonces, esta sentencia lo que también tiene en su parte decisoria fue que declaró de mero derecho la resolución del recurso de nulidad. ¿Qué significa eso? Es que el problema sencillamente es de ley. No se van a entrar a controversia, ningún tipo de hechos, no hay laxos probatorios, por lo tanto no hay nada que responder, no hay derecho a la defensa o a la contradefensa. Sencillamente es una discusión doctrinaria, es una discusión de principios legales, es una discusión de palabras legales. Aquí también esta misma declara la nulidad absoluta, ¿verdad?, de todo tipo de nombramiento que hizo la asamblea en desacato en relación a Pequibén y a Monómero. También dictó, no dictó sentencia, pero esta también emitió órdenes de prohibición de salida del país, prohibición de enajenación y gravar bienes. También incitó a la investigación policial. ¿Qué efectos tiene esta sentencia? Bueno, como ya se lo acabé de decir, estos fueron los efectos de la sentencia que estamos analizando, y que creo que el más importante de todo fue que se admite el recurso de nulidad, además que se decretan medidas cautelares de prohibición, pero además que se vuelve a cercenar el derecho a la no injerencia internacional por parte de potencias extranjeras. ¿Cómo esta sentencia afecta al venezolano de manera micro y macro? Excelente. Esta sentencia afecta al venezolano en un sentido macro, ya que nuestros activos están siendo congelados y están siendo manipulados por países extranjeros. Pareciese ser de que, y a lo mejor suena muy crítico y a lo mejor suena un poco muy obtuso o nefasto. Sí, verdaderamente lo que está pasando en Venezuela es, como ya lo dijimos, es un caso exclusivo, es único, y al parecer este reconocimiento, en el momento en el que estamos, el no reconocimiento a la asamblea hace que se divida aún más el poder político en Venezuela. Entonces, ¿qué genera Monómeros a Venezuela? Genera ingresos, genera bienes, genera una entrada de dinero que, si bien el gobierno o el gobierno que está en el poder se robará el dinero, lo usará, no sabemos, lo puede invertir otra vez en el Estado, ¿verdad? Eso es lo que macro, o sea, es una entrada de dinero al Estado venezolano. Micro es que el venezolano se beneficia, y específicamente yo, que soy del estado Táchira, puedo ver cómo de Medellín ha disminuido la cantidad de urea, que es uno de los productos fundamentales, que es uno de los productos al mayoreo que produce Monómeros. Entonces, debido a que hay una lucha de poder por quien maneja la compañía, la producción ha decaído completamente, y como la producción ha decaído completamente, el precio de la urea se ha disparado, lo que ha causado que los comerciantes aumenten el
el precio de los productos, lo que ha causado que los campesinos aumenten el precio de sus productos, ya que la urea, cuando Monómeros estaba produciendo, estaba muchísimo más barata. Entonces vemos como de una manera micro o macro afecta la sentencia a nosotros. Gracias por tu tiempo, Edwin. Espero que tengas feliz noche. Muchísimas gracias a ustedes. Sé que me alargué un poquito. Noche, sí, lo siento. Sé que me alargué un poquito, pero es que es muy importante. Pues en otras palabras y para resumir ya, la sentencia lo que hace es que mantiene un hilo constitucional supremamente y en el ámbito procesal, ya que el único Tribunal Supremo de Justicia que tiene el efecto y tiene la legalidad es el actual Tribunal Supremo de Justicia, donde la ponente Carmen Zuleta Merchán nos dictó el recurso de nulidad el 11/4 del 2018.